Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un jueves de julio, calor, cosas del verano, ¿verdad? Pero bueno, son las épocas que se asignaron, si os acordáis, después del diluvio, el Señor dividió las estaciones del año. Así es la explicación que nos da la Escritura. Es una explicación lógica, posible, cómo no. Hoy vamos a tener reunión de oración y vamos a hablar de una situación que Jesús vivió. El Señor Jesús envía a sus discípulos, ellos regresan, hablan con Él, y en la orilla de la playa se le agolpan cantidad de personas para escuchar su palabra, para verle, como no, para recibir curación y sanación. Cuando Jesús desembarca de la barca, dice el texto en Marcos capítulo 6, a partir del 33, por ejemplo, y ver a toda aquella gente, se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús lo vivía todo, desde la misericordia, desde la compasión, y también, cómo no, que no hay que dudarlo ni podemos dejarlo de lado, desde la seriedad de nuestra relación con Dios. El hecho de que Dios es amor no excluye, ni mucho menos, nuestra responsabilidad en la relación con Él. Jesús, repito, veía las cosas con compasión y misericordia y seriedad. En el fondo era su forma, su manera de ser y actuar. Nunca miraba a nadie de forma indiferente, ni él se quedaba indiferente ante la situación de las demás personas. Lo que sí que es verdad es que no podía, ni soportaba ver sufrir a las personas. Esta realidad fue recordada en los primeros cristianos y por eso está reflejado extraordinariamente en los evangelios. Cuando se escriben los evangelios, el recuerdo de la acción, de las palabras de Jesús, siempre florecen. Y una de las cosas que los primeros cristianos tenían como algo muy real en sus vidas, y en lo que habían experimentado algunos con Jesús, era precisamente su compasión, su misericordia. Pero la verdad es que no solo su compasión hacia el enfermo, hacia los indeseables, hacia los, diríamos, niños, mujeres, sino que también tiene esa compasión una dimensión general. No es solamente para una persona y su circunstancia, sino que precisamente la compasión y la misericordia de Jesús se extendía también a los grupos de personas que acudían a Él. Tenía compasión por la gente, y en esta frase, que esta tarde quería yo que la tuviéramos presente, se nos quedase grabado, porque está reflejando un sentimiento precioso de Jesús, porque eran como ovejas sin pastor. En el texto, repito, vemos a Jesús a la orilla del mar de Galilea. Y la gente que lo sabe le sigue y acude a Él. Pero Jesús también necesita estar solo. A veces se necesita estar solo. Aquí lo dice en el versículo 31,
Antes nos dice que Jesús les dijo: venid aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario. Jesús descansa, pero cuando vuelve se encuentra con la gente que lo está buscando. ¿Y qué sucede? Que no puede ser. Que no puede ser estar solo y tranquilo. Jesús, por mucho que quiera, por mucho que lo desee, por mucho que lo anhele, necesariamente su propia actitud compasiva hace que ante la gente busque, se incorpore y los ame. Y a pesar de estar cansado, a pensar de que necesita sus momentos de oración con el Padre, Jesús tiene compasión de ellos. Y quizás, ¿por qué no? Jesús piensa en el profeta Ezequías, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, en nuestras escrituras, que sí 6 siglos antes habla precisamente de unas ovejas que expresa Jesús y que el profeta también lo expresa, es que viven sin pastor. Y resulta que esas ovejas están débiles y que esas ovejas nadie las conforta, están enfermas y nadie las cura. Hay ovejas descarriadas a las que nadie las acerca al redil. Hay ovejas perdidas a las que nadie busca. Y Jesús, seguramente, repito, teniendo presente ese pasaje precioso de Ezequiel 34, en que nos habla, leerlo porque os vais a quedar maravillados de cómo el profeta expresa una situación terrible que había entonces. El Señor lo recoge y siente compasión por aquellas ovejas. Jesús ve, a pesar de todo, a pesar de su cansancio, a pesar de toda la carga que lleva encima, ve una multitud que realmente está sola. Y a él no le importa ya su soledad. A él le preocupa la soledad de los demás. Porque además hay otra cosa que también deseo anotar esta tarde. Se puede vivir rodeado de mucha gente, se puede vivir acompañado de gente que te ama, se puede estar rodeado de mucho bullicio, se puede buscar en la gente, en los acontecimientos, en muchas situaciones, el acompañamiento de la gente, pero hay una cosa que no podemos dejar de pensar, que es posible estar solo en medio de mucha gente. Y Jesús lo sabe. Y Jesús lo ve. Y Jesús lo detecta. A veces estamos nosotros solos, rodeados, pero realmente solos. Solos de verdad. A veces esta soledad es buena, sí, lo digo de verdad, esta soledad es buena porque necesitamos, como hacía Jesús, coger y retirarse al monte a solas a orar. A veces necesitamos momentos de recapacitación, de decir, bueno, a ver, ¿cómo planteo yo mi vida? ¿Qué tengo que revisar? ¿Estoy siguiendo por el buen camino? Y eso requiere una soledad, aunque yo a veces digo muchas veces que auténticamente solo nunca estamos,
porque cuando decimos que estamos solos, siempre tenemos a nuestro lado a alguien que nos acompaña, y ese alguien es el Señor. Pero Jesús, cuando ve a alguien solo o a un grupo solo, lo que desea es reavivar su esperanza, reavivar el deseo de que aquella gente llegue a conocerlo. Por eso la expresión es tan preciosa. Los vio como ovejas sin pastor. Jesús muchas veces nos ha visto como ovejas sin pastor. Y es entonces cuando viene a estar con nosotros. Y es ahora que debemos aprender y pedir en oración que el Señor nos enseñe a acudir a Él cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos desamparados, porque Él siempre tiene los brazos abiertos para acogernos. Así que, ¿qué enseñanza hemos encontrado hoy? Hermanos y hermanas, nosotros que sabemos que estuvimos como ovejas sin pastor, estamos viendo, estamos siendo llamados a mirar a la gente como Jesús las veía. Cuando los discípulos enviados por Jesús vuelven, no dejan pasar el tiempo y le cuentan lo que habían hecho y enseñado. Lo tenemos en el pasaje anterior. Lo que habían hecho y habían enseñado. Y eso les llena de alegría, porque habían sido enviados y habían dado el mensaje. Nosotros somos también enviados a que cuando encontremos a ovejas sin pastor, cuando encontramos a gente solitaria, a personas que están sufriendo, a personas que lo están pasando mal, de cualquier tipo, física, mental, económica, el Señor nos ha enviado a nosotros a darles el mensaje de que hay un pastor que sabe que podemos estar solos y que quiere acompañarnos. Y en la práctica, y ante la gente, hoy, repito, el Señor nos invita a ver a la gente que nos rodea con compasión. No con lástima, porque a veces confundimos la lástima con compasión. A veces la lástima es una actitud de superioridad. La gente que está sin pastor, hemos de saber qué es lo que siente y tiene, porque es posible que alguna vez nosotros nos hayamos también sentido como ovejas sin pastor. Hoy repito, el Señor nos invita a acompañar a los que lo necesitan. Por eso hoy pidamos y seamos fervientes en la oración y para enseñar el camino de Jesús a quienes lo han perdido. A escuchar el Evangelio para que se llenen sus vidas, a que busquen en Jesús al buen pastor, al único verdadero pastor que es capaz de dar su vida por las ovejas, como lo ha hecho. Lo hizo clavando su ser, dejando que su cuerpo fuera clavado en la cruz. Él es nuestro buen pastor, que ha dado su vida por nosotros. Y por eso nosotros, si realmente reconocemos y vivimos ese don que Cristo hizo por nosotros de su propia vida, vamos a ser los primeros a que cuando veamos a personas como ovejas sin pastor, les ofrezcamos al único pastor que lleva la perni quebrada en su espalda hasta el redil. Reunión de oración, quiera que esta
reflexión de hoy nos sirva, primero, para orar por aquellas personas que sabemos que necesitan una orientación del Señor. Segundo, para que nosotros también reconozcamos que necesitamos a ese buen pastor. Y tercero, que confiemos en Él totalmente, de tal manera, que siempre nos sintamos protegidos por su vara, por su cayado, que nos da aliento. Momentos de oración, hermanos y hermanas, momentos de reflexión hemos tenido y espero que nos haya estimulado a la oración. Amén.